Y este mensaje tiene una base bíblica en 2 de Samuel 21. Yo les voy a pedir que abran sus Biblias para que puedan marcarlo, porque como ya lo sabe la mayoría, cuando me toca dar este mensaje, yo uso la versión de la Nueva Biblia de las Américas, y ustedes en la versión que tiene la mayoría de nuestras Biblias es la versión Reina Valera. Entonces, solamente póngale su distintivo para que usted pueda estudiarlo posteriormente en su casa, y me va a ir siguiendo, por favor, en las pantallas con los versículos que tenemos para darle seguimiento a esta lectura bíblica. Repito, 2 de Samuel, capítulo 21, y vamos a estudiar los versículos del 1 al 20. Así que, decía un pastor, amárrese los cinturones y prepárese para lo que el Señor tiene hoy para usted. Saben, hermanos, cuando ya previo el pastor me invita a que yo les pueda tener un mensaje, yo le he dado gracias al Señor, porque nunca ha sido de, esto lo tengo allá, o que el pastor me motive a dar un tema. Siempre ha sido el Señor mandándome eso en mi corazón de qué podemos nosotros compartir. Y en las últimas semanas, a pesar de que tenemos un año nuevo, me he encontrado con situaciones en personas, familiares, que se han encontrado en una situación en donde sienten que no avanzan, que en nuestra vida, a pesar de que podamos contar con trabajo, que contamos con salud, que cuenta usted con una estabilidad familiar bien estable, hay algo dentro del corazón que no nos deja avanzar. Yo no sé si usted conoce a alguien, o usted esté pasando o haya pasado por una situación y usted no había encontrado una respuesta de lo que sucede cuando no solamente las personas que no conocen a Cristo, sino también creyentes, hermanos cristianos, experimentando, hermanos, una situación en donde, a pesar de que estamos en oración, que usted viene a la iglesia, que usted ora, que en ocasiones ayuna, usted siente que no avanza. Es más, usted se cansa porque usted siente que usted está caminando, pero solamente camina en círculos. En alguna ocasión nos ponían un ejemplo práctico de lo que es caminar en círculos y cómo se cansa. Y nos decía aquella persona, no muevan esta pierna izquierda. Dice, y ahora intenten caminar, pero sin moverla. Y yo les puedo asegurar que ustedes, en su caso, terminando el servicio, y espero que no lo hagamos allá todos, si no nos van a decir, ¿y ahora aquí qué sucede en esta iglesia? Pero mire, si usted quiere caminar y esta pierna no lo va a dejar, lo único que va a pasar es esto. Miren, yo estoy esforzándome, pero ¿qué es lo que pasa? Y intento, hermanos, pero como esta pierna no la puedo mover, solamente camino en círculos. Y no se da cuenta que a veces así pasa nuestra vida. Usted dice, yo ya quiero cambiar, ya quiero salir de esa situación de siempre cada año la crisis. Un hermano que me dijo, ya me cansé, brother, ya me cansé de que siempre es crisis. Y le digo, yo me cansé también, pero ahora la uso a mi favor. Bueno, la usaba antes, ahora ya no la puedo usar, tengo que cambiar, la etapa va cambiando. Le digo, ¿sabes cómo la uso a mi favor? Porque yo crecí en crisis. Yo no sé de quién le tocó que cuando llegaba usted con su papá y le decía, oye, fíjate que piso un chicle y ya sé de qué sabor es, y le decía, pues estamos en crisis, hijo. Y usted le dice, oye, papá, un helado, estamos en crisis. Y yo no recuerdo, la verdad, hermanos, un tiempo en el que yo haya escuchado, vamos, compren lo que quieran, ahora sí. Siempre fue en crisis. Nada más que después, pues la tuve que aplicar con mis hijos. Oye, papá, cómprame. Hijo, estamos en crisis. Pero ya no puedo decir, hermanos, porque ahora ellos son los que otra vez me vuelven a dar. Entonces no voy a hacer que me digan, papá, estamos en crisis. Pero se da cuenta, hermanos, que es algo repetitivo. Usted algún día prometió, dijo, yo no voy a ser como mis padres. Yo un día lo dije. Mi padre fue alcohólico, nos golpeó tanto. Yo ya lo he perdonado, eso solamente lo uso como un testimonio.
y yo me prometí que nunca iba a ser igual que él. ¿Y sabe qué? Tal vez fui hasta peor. Porque creemos que con nuestras fuerzas vamos a cambiar. Y se nos olvida, hermanos, que muchas veces las luchas que hoy tenemos, las crisis que hoy estamos viviendo, no empiezan con nosotros. Hay muchas luchas, hermanos, y cargas que muchas veces no sabemos de dónde proviene. Usted dice, no, yo voy a ser diferente, yo voy a estudiar, yo no voy a ser como mi familia que no ha salido adelante, y ahí tengo 40 años y sigo viviendo con mis papás. ¿Pero por qué? Pero yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente. Este mensaje, hermanos, que hoy el Señor tiene para nosotros, nos enseña que algunas crisis del presente traen raíces del pasado. Este relato bíblico e histórico que vamos a encontrar en estos versículos nos habla de que el pueblo de Israel estaba atravesando una situación crítica, una hambruna que se prolongó por 3 años consecutivos. Ya David se había coronado como rey. ¿Alguien tiene la imagen de cómo entra David? La han usado en películas, en videos cortos que hacen referencia a cómo David entró triunfante con el arca del pacto a Israel. ¿Alguien ha visto ese video? Y si no, búsquenlo en el relato, hermanos. Él entra ya coronándose rey, ya tenía todo. El Señor lo había bendecido, lo había elegido, pero aquí nos está diciendo, hermanos, en el capítulo 21 y en el primer versículo, que había una crisis, que el pueblo estaba pasando por hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David buscó el rostro del Señor, y el Señor dijo, es por causa de Saúl y de su casa sanguinaria, porque dio muerte a los gabaonitas. Y fíjense, hermanos, aquí hay una primera enseñanza. Esta primera enseñanza nos muestra cómo David buscó primeramente la respuesta en Dios. Por eso dice, hermanos, en la Biblia que David fue un hombre que, hermanos, conforme al corazón. Y no va a haber otro. Tanto que él es el que va a venir a reinar junto con Jesús en los 1000 años. Y hermanos, él es obediente, es sabio, y él busca, ¿qué, hermanos? A Dios. Y él va y él le dice, Señor, pero ¿qué es lo que está pasando? Es la primera enseñanza que nos da este mensaje. Pasamos a veces por una situación difícil y seamos honestos. ¿A quién le preguntamos primeramente, hermanos? Hace muchos años, antes del ChatGPT, era el horóscopo, ¿verdad? A ver, vete a ver en el horóscopo. Y hoy las nuevas generaciones yo creo que no sepan ni qué era eso. Antes usted se tenía que presentar y le tenía que decir algo típico, no sé aquí en Estados Unidos, pero en México, en mis tiempos, hace muchos ayeres, que le preguntaban y le decían, ¿y qué signo eres? Y ya nada más uno lo decía por decirnos, pero había mucha gente que sí creía. Hoy lamentablemente algo está pasando y ¿saben qué está de moda? Pregúntale al ChatGPT. A ver cómo lo resuelvo. A veces se acerca usted a confesarle sus problemas a personas que no tienen a Cristo en su corazón. Y en lugar de ayudarle, ¿saben qué hacen, hermanos? Le dan malos consejos. Me he encontrado con personas que le dicen, tu esposa se te puso, tú llega a tu casa y cuando llegues te vas a poner el enojado y llegas y azotas la puerta para que te tenga miedo. Y así vas a ver que para la próxima va a medir. Fíjese quién le pide consejo. Aquel compañero regresó al otro día con el ojo morado. Y le dijo el amigo, ¿y qué pasó? Pues como dijiste, nomás que yo me fui más. Dije, que un toquidito, no, llegué y, ¿dónde está mi comida? Dice, cuando sentí el sartén ya lo tenía yo aquí. Y en el piso me dio todavía otros 3 más y me dijo, y la próxima vez te va peor.
Le dije, no, amor. Y ahora llego y le digo, amor, ¿quieres que lave primero los platos o después cocino? Fíjese, a veces a quién le pido un consejo, porque la persona que nunca nos va a fallar va a ser Dios. David busca primeramente respuesta en Dios, hermanos, y lo hace para poder entender qué es lo que le estaba pasando al pueblo. Y dice la Escritura que lo que el pueblo había olvidado, Dios no lo había pasado por alto. Un pacto antiguo había sido quebrantado, y mientras ese asunto no fuera tratado, la bendición no podía fluir. Y fíjense, hermanos, algo bien importante. No podía avanzar. Daba yo vueltas en círculo porque había un pacto que se le había olvidado a las personas, pero no se le había olvidado a Dios. Y aquí vemos el primer punto. Un pacto que no fue honrado. Para entender el problema, necesitamos saber quiénes eran los gabaonitas. Y la Biblia explica claramente, hermanos, en el versículo 2, quiénes eran ellos. Dice, entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los israelitas, sino del remanente de los amorreos, y los israelitas les habían jurado protección. Pero Saúl había tratado de matarlos en su celo por los israelitas y los de Judá. Había un pacto que habían hecho los antepasados de que no los iban a afectar, que no les iban a hacer daño, pero viene el rey Saúl. Miren, cuando alguien de repente yo escucho, no, es que este presidente que es bien racista y seleccionista, ¿saben que la Biblia habla de alguien así? ¿Y quién cree que era ese, hermanos? El rey Saúl. Tanto que su idea era de que solamente fuera el pueblo judío los únicos que pudieran vivir en esa tierra. Pero había un pacto. Siglos antes Israel había hecho un pacto con los gabaonitas en el tiempo de Josué. Esto está registrado en Josué 9:15, que lo tienen ahí en la pantalla. Fíjense, hermanos. Y dice, y Josué hizo la paz con ellos y celebró pacto con ellos para dejarlos vivir. Y los jefes de la congregación les juraron. ¿Qué quiere decir? Que ellos hicieron un pacto en donde daban su palabra ante el Señor de que ellos no les iban a hacer daño. Y aunque este pacto fue hecho bajo engaño, fue jurado en el nombre del Señor y Dios los tomó con absoluta seriedad. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que Saúl, en ese celo mal dirigido, violó ese pacto y esa culpa de sangre trajo consecuencias sobre toda la nación. ¿Por qué dice que fue un pacto que, aunque fue hecho por engaño, el Señor lo avaló? Todos sabemos, hermanos, que la tierra prometida estaba habitada ¿por qué? Por pueblos que eran pueblos que habían dadole la espalda al Señor y hacían acciones totalmente incorrectas de Dios. ¿Y cuál fue la instrucción clara que le dio Jehová a su pueblo cuando entrara a esa tierra prometida? ¿Qué tenían que hacer? Tenían que destruir todo. Y mira, una vez una persona muy estudiada y jefe mío, un médico, estaba aquí de visita después de que ya no teníamos ninguna relación laboral, nos vino a visitar, nos fuimos a ir, lo llevamos a las montañas. Y tuvimos un tiempo para platicar. Y él me dijo, solamente Raúl, una cosa no logro entender. Cómo un Dios de amor a la vez es un Dios de tanta ira. ¿Cómo mandó a matar a tanta gente? Eso no está bien. Entonces, yo le voy a invitar que cuando usted crea que la persona vale la pena, que le explique, lo haga. Pero si usted considera que esa persona solamente lo está haciendo para atacarlo, bendígalo y dígale, todas las cosas ocultas le pertenecen a Dios. Y no estoy dándole la vuelta, hermanos, Eso aquí está en Éxodo 19, me parece que es. Todas las cosas ocultas
le perecen al Señor. ¿Quieres que te lo explique? Pues compadre, acepte a Cristo, pídale perdón por todos sus pecados, sea una nueva criatura, y cuando usted se vaya con el Señor, llegando luego le dice: Jesús, ¿cuándo tienes tu agenda? Porque a ver, a mí explícame que esto de los gabaonitas, los manonitas y todos estos amigos que mandaste a que les dieran cuello, porque no estoy de acuerdo. Aunque si usted no está de acuerdo, no creo que llegue. Pero yo le trataba de explicar y le dije: lo que sucede es que hoy nosotros vivimos bajo una gracia, y Jesús, o el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, permiten que toda esta historia hoy nos sirva para poder entender el presente. El Señor te promete una tierra prometida. El Señor te promete venir a este país para los que somos migrantes. Él te promete que en este lugar tú vas a poder tener lo que lamentablemente no tenemos en nuestras tierras. No hace mucho yo le decía a una persona: si no crees que estamos por gusto, estamos porque lamentablemente la situación es difícil de la mayor parte de nuestros países. Pero entendemos que estamos aquí y necesitamos bendecir este lugar y hacer las cosas correctas. Pero que muchas veces no hacemos, hermanos. Nos traemos, ¿qué hacemos? Venimos a la tierra prometida, pero nos traemos todos los hábitos. Y ahí váyase a San José y está la pulga, y usted entra a ese lugar y usted se siente en México. Me siento ahí en los barrios de Tepito y todo lo demás. Es más, fui la otra vez andaba yo buscando unos productos y me fui ahí a la zona de la Tropicana en San José, y lo primero que hice es que agarré mi cartera, aunque me acordé que no traía. Y ya después andaba yo así. Dije: no, Señor, pues estamos en Estados Unidos. No, lo que pasa es de que cuando el Señor te da una tierra prometida, te dice: quita, deshazte de todo lo que te va a afectar. Y hay veces que nosotros retenemos cosas que sabemos que están quitando la bendición. Es lo mismo que estaba sucediendo. No era nada ligero lo que le había pedido. ¿Y saben por qué no era nada ligero de lo que les había pedido, hermanos? Porque la destrucción, la división del reino se dio por causa de que el rey Salomón, en medio de toda su sabiduría, perdonó a muchas de estos pueblos, los cuales volvieron a levantar altares y ofendieron a Jehová. Y ahí conocemos la historia, la cual no sigue acabándose, porque actualmente Israel sigue padeciendo de todo eso de siglos atrás. Por eso, hermanos, es importante que entendamos que Dios es fiel a su palabra y que los pactos hechos en su nombre no son tomados a la ligera. Tenga cuidado. Cuando aún en medio de la ansiedad, aún en medio de la desesperación, usted le prometa algo a Dios y después no lo cumpla. Padre, si me sacas de esta, ahora sí yo te prometo que no solo yo, toda mi familia te va a servir y yo voy a estar ahí. Y el Señor lo saca de ese problema, pero usted se le olvidó y al tercer día ya regresa a hacer lo mismo. Y después por eso usted no avanza, sigue en círculos, sigue usted esforzándose, pero no ha alcanzado esa liberación. Número 2, restitución. Para poder lograr la restitución, hermanos, necesitamos enfrentar la raíz del problema. ¿Sabe que como humanos estamos acostumbrados a nada más atender con remedios y no busca usted irse al problema? Un ejemplo, el dolorcito de muela. Usted no se lo recomiendo porque me van a cobrar derechos de autor. Pero tengo unas pastillas de El Salvador, porque ni en México, parecen El Salvador, que son buenísimas cuando traigo un dolor de muela. Aunque me han dicho que el problema se va a solucionar cuando se vayan a la raíz y extraigan la muela. Y a veces queremos solamente con un Tylenol querer quitar la enfermedad que requiere, ¿qué, hermanos? Un tratamiento de fondo. Y David no ignoró la revelación de Dios. Buscó restaurar lo que había sido dañado. Aquí vemos esta segunda enseñanza. David obedeció. No solo escuchó la voz de Dios, la obedeció. Dios nos habla, hermanos, pero muchas veces como no nos gusta lo que nos dijo,
¿qué hacemos? La verdad. El Señor usó a mi hermano y hermanas que usted tiene que ponerse a cuentas con. No, ya me salió muy enojón. Hermano, no se preocupe, es Dios de amor, solamente es un momento pasajero. A veces que no nos gusta. ¿Se da cuenta? Y usted anda buscando lo que usted quiere escuchar. Y lo vemos nosotros aquí, continuamos con esta lectura. Y David dijo a los gabaonitas: ¿qué debo hacer por ustedes? ¿Y cómo haré expiación para que bendigan la heredad del Señor? Para que bendigan al pueblo de Dios. Veo aquí otra enseñanza más, hermanos. David no buscó pretextos. Él no dijo: es que no fue mi culpa, fue Saúl. Yo ni siquiera estaba, yo todavía ni era rey. ¿Han escuchado hoy actualmente cómo la gente usa ese pretexto? No, pues que fueron los anteriores. No sé, son los que se lo robaron, yo no. Y siempre buscamos un pretexto. Si usted quiere una restitución, usted tiene que ir directamente a la raíz y atenderla. David obedeció. Vemos en los versículos 4 y 6 que los gabaonitas le respondieron: no nos importa la plata ni el oro de Saúl o de su casa. Y le estaban diciendo: no queremos dinero, ni nos corresponde dar muerte a ningún hombre de Israel. No buscamos venganza. Ellos dijeron al rey: del hombre que nos destruyó y el que planeó exterminarnos para que no existiéramos en todo el territorio de Israel, danos 7 hombres de sus hijos para que los colgamos delante del Señor en Gibea de Saúl, el escogido del Señor. Y el rey dijo: los daré. Ellos querían justicia, y era una justicia que se manejaba en ese tiempo. Tanto que David respondió: los daré. Pero fíjense algo bien importante, mis hermanos. David actuó con cuidado para no violar otro pacto. ¿Cómo? Sí, porque lo que le estaban diciendo a aquellos gabaonitas es que les diera ¿qué? A 7 descendientes de el rey Saúl. Pero ¿alguien recuerda que David hizo un pacto? ¿Con quién lo hizo? Con Jonatán, su amigo. Ay Dios, y ahora ya me comprometí aquí. ¿Le ha pasado, hermano, que usted se anda comprometiendo con tantos que al final quedó mal por falta de sabiduría? Y lo que hace él es que actúa con mucho cuidado, porque él no quería violar otro pacto. ¿Qué hizo? Perdonó el rey a Metifoset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a causa del juramento del Señor que había entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Esto lo podemos ver en el capítulo anterior, en el 20, hermanos, en el versículo 42. Dice así: después de que Saúl quería matar a David y Jonatán le ayuda a huir, a escapar del palacio, él le dijo a David: vete en paz, puesto que ambos hemos jurado en el nombre del Señor, diciendo: el Señor esté entre tú y yo, y entre mi descendencia y tu descendencia para siempre. Es increíble, hermanos. Cuando un pacto de bien, no un pacto de mal. En esta semana me platicaba un compañero de trabajo que ellos en donde viven, cerca de Santa Cruz, no son muchos hispanos los que viven por allá, y viven 4 familias, y esas mismas 4 familias se vinieron de Michoacán. ¿Hay alguien de aquí de Michoacán, México? Qué bueno, para que no haya lío. Es que me dice: nosotros desde allá, desde mi tatarabuelo, no nos podemos ver con los, me dijo los apellidos, y no quiero decir un apellido que no sea. Dice: y entonces no nos podemos ni ver. Y el pleito ha seguido a tal grado, dice, que en esta semana tuve que sacar a mi hijo de tal lugar porque estaban esos hombres ahí. Y imagínese, hermano, que usted se tenga que estar cuidando de un problema que tuvieron sus metralleta abuelitos.
y que usted ya ni lo sabía, pero a mal, no a bien, a mal. Aquí era bien. Aquí David había hecho un pacto con Jonatán diciéndole, no te preocupes, yo también entiendo, hoy tú me estás salvando y habrá ese pacto que nuestros mismos descendientes no nos haremos daño. ¿Se da cuenta cómo en ese momento se puso una situación difícil? ¿Le ha pasado que de repente le dicen, oye, es que yo necesito que me acompañes, va a ser la primera comunión de mi familiar o los 15 años, si es en la iglesia católica? ¿Y qué hace, hermano? Ay, pero es mi mero amigo y yo qué hago. Son temas en donde no es algo fácil, pero siempre Dios tiene una salida. Una salida en donde no podemos fallar a un pacto. Y es lo que hace David, hermanos. Él decide perdonar la vida de Metifoset, y algún día me gustaría hablarles de esta historia increíble con un mensaje de restitución que si ahorita me pierdo les hago 2 predicaciones y el tiempo no me da. Pero me recuerdan que si el pastor me vuelve a invitar, les traigo esa historia de Metifoset. Increíble, una historia de restauración, cómo Dios te puede restaurar después de haberlo perdido todo. Esta importancia de respetar los pactos y de cumplir nuestra palabra, hermanos, es algo que también nos debe de identificar como cristianos. Si usted da su palabra, cúmplala. Ayer les decía a mis compañeros, de veras que me hacen enojarle. Y el Señor me dice que no debo. Pero venía a trabajar en sábado a las 5 de la mañana. Y que no le lleguen a trabajar, hermanos. No, si le dije, eso no es de Dios. Y le digo a este señor, pero porque si dices, ¿por qué no cumples? Cumple tu palabra. Así que es fundamental que siempre nosotros como cristianos demos ese testimonio. Finalmente se ejecutó la restitución, como lo leemos en los siguientes versículos. Dice, entonces el rey tomó a los 2 hijos de Rispa, hija de Ajá, a quienes ella había dado luz a Saúl, Armoni y Metifoset, otro de ellos, no al que le había perdonado la vida, David, y a los 5 hijos de Mical, hija de Saúl, a quien ella había dado a luz a Andriel, hijo de Barzilai, meolatita. Qué bueno que hoy no nos ponemos esos nombres. Los entregó en manos de los gabaonitas y ellos los colgaron en el monte delante del Señor, y cayeron los 7 juntos. Le dieron muerte en los primeros días al comienzo de la cosecha de la cebada. Hermanos, el pacto había sido tratado, se había hecho justicia, pero aún quedaba algo por sanar. Y esta es la otra parte de la enseñanza. Hablamos de tener cuidado de un pacto, pero hablamos también en este mensaje de lo que es no mantenernos siempre en luto. Y antes de continuar con esta segunda parte y nuestro punto número 3 de este mensaje, yo quiero que todos entendamos principalmente, hermanos, que yo principalmente quiero respetar el luto. Yo no soy de las personas que tome a la ligera un luto. No quiere decir que no lo puedas tomar. Muchas veces le decimos, ay, pero si dice en Colosenses que tú lo vas a ver allá y que eso es una despedida y que tú debes de ser feliz y que cuando un familiar muere en la presencia del Señor y él murió aceptando a Cristo, entonces debemos de sentirnos contentos. Sí, pero no, porque siempre hay un luto, y es lo que vamos a ver aquí, hermanos. Aquí en los siguientes versículos, a partir del 10, aparece una de las escenas más conmovedoras de esta lectura que estamos teniendo, hermanos. Fíjense, acompáñenme ahí en la pantalla. Entonces Rispa, hija de Ajá, tomó tela de cilicio y la tendió para sí sobre una roca, desde el comienzo de la cosecha hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no permitió que las aves del cielo se posaran sobre ellos de día, ni las bestias del campo de noche. ¿Quién era esa mujer, hermanos? La mamá de 2 hijos que habían perdido la vida, no por algo que habían hecho ellos, sino por un pacto que habían violado sus antepasados. Padres que hoy están aquí presentes,
tenga cuidado, porque si usted no se libera y usted no acepta a Cristo en su corazón, puede heredarles no solamente el apellido y el nombre, le puede heredar también cadenas de maldición. Estos dos jóvenes, más los 5 más, ¿tenían la culpa, hermanos? No, fue una mala ¿qué? Decisión de Saúl, de su abuelo, de su papá. ¿Cuántas veces tomamos decisiones tan a la ligera, hermanos? Y no pensamos en las personas que vienen detrás de nosotros. Por eso esta parte de lo que es el resto de este mensaje realmente también es importante, no solo conmovedor, hermanos, sino nos lleva a una reflexión de que muchos de los actos que hoy tenemos también los podemos heredar a nuestros hijos. Hay una palabra que es fuerte en las escrituras y te dice, si tú te vas a alejar del Señor y no es esto lo que tú quieres, mejor te hubiera sido no haberle conocido. Porque lo que te espera después va a ser algo tormentoso. Si crees que hoy estás aquí por equivocación, mejor da la vuelta y regresa. Porque si tú decides hacer el paso del pacto con Dios, y tú después das un paso atrás, no lo digo yo, lo dicen las escrituras, la consecuencia es grave, hermanos. La Biblia nos da un dato muy importante para entender el luto de esta mujer, hermanos. Dice que ella puso esta tela de silicio desde el tiempo de la cosecha. Dice que desde el inicio de la siega hasta la llegada de las lluvias pasaron aproximadamente 5 o 6 meses. Durante todo este tiempo Rispa permaneció allí, hermanos, velando los cuerpos de sus hijos, expuesta al sol, al frío de la noche, pasando hambre y dolor. Es normal ver a una persona que hoy está llorando por un ser querido que lo perdió, pero 6 meses contemplando cómo se iban desgastando, degradando estos cuerpos, ya no era algo normal. Pero lo que le estaba pasando a Rispa, hermanos, representa lo que a muchas personas les sucede hoy en día, que han sufrido una pérdida real, tienen un dolor legítimo, pero que se han quedado viviendo en el dolor. Sé lo que es una pérdida. Me ha tocado hablar con personas que han perdido a sus padres. Y le digo algo, cuando viene esa plática, me salen lágrimas de los ojos, sí, porque lo recuerdo. Pero no lloro siempre todos los momentos. Hemos llorado, hemos hablado de mi padre muchas veces y no viene el dolor. Viene cuando hablo al testimonio y le digo a una persona de lo que es cuando muere un ser querido. Pero no vives en el luto para siempre. El sufrimiento de Rispa, hermanos, no fue un dolor momentáneo, fue un dolor prolongado, visible y desgastante. Ella no estaba haciendo algo incorrecto tampoco. Su dolor era real, su luto era legítimo. Dios no estaba despreciando su dolor. Es por eso, mis hermanos, que nunca debemos menospreciar el luto, el dolor de las personas, lo que estén pasando. Hay veces que le decimos, ya, brother, no, hombre, eso no es nada, mire, nunca le diga eso. Sea cual sea el dolor que esté pasando la persona, debemos respetar el tiempo, su situación que está viviendo. Pero este luto se había prolongado más de lo necesario. Ella estaba atada a su dolor. ¿Y saben qué sucede muchas veces, hermanos? Cuando no le dejamos este dolor a Jesús, que Él trate con él, el dolor se convierte en estancamiento. Fíjense, hermanos, durante esos meses los cuerpos seguían expuestos, el luto seguía abierto, y lo más importante que nos dice esta escritura, que la tierra aún no era restaurada completamente. Increíble este mensaje.
O sea, no es que yo ya había hecho, ya cumplí con lo que ellos habían dicho. No, había todavía algo que estaba reteniendo esa bendición. Y muchas veces pasa que alguien le hiere, alguien le ofende y usted le dice, te perdono en el nombre del Señor, porque es lo que me dice mi fe. Pero aquí adentro, pártelas, tú por allá y yo por acá. Ya se siente usted allá y el otro allá. Y usted piensa que en el cielo le va a decir al Señor, ¿me dejas irme al otro extremo? Porque todavía no lo perdono, Señor. Que te perdone el Señor, porque a mí, yo todavía sigo herido. No sana la tierra, no sanas tú. No hay paz. No se concluye la sanación que el Señor no tiene si no trae la restauración de fondo. Dios puede corregir lo espiritual, hermanos, pero también tiene que sanar lo emocional. Usted no le puede decir, ya te perdoné. Señor, tú sabes que yo ya lo perdoné, pero no me lo pongas enfrente, porque sí le vuelvo a dar. Todo lo ha perdonado. Usted si va a perdonar, tiene que perdonar completo, si no, entonces no viene la paz que solamente Dios la da, hermanos. Y número 4, para cerrar, dice que cuando el duelo se cierra, la tierra es sanada. El acto de Rispa llegó a oídos del rey y David respondió. Eso lo vemos en los versículos del 11 al 14. Cuando se le informó a David lo que había hecho Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl, David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán de las ciudades de Jabes de Galaad, que los habían robado de la plaza de Betzán, donde los filisteos los habían colgado el día que los filisteos habían matado a Saúl en Gilboa. Y trajo de allí los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán. También recogieron los huesos de los que habían sido ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán en la tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Quis, su padre. Hicieron todo lo que el rey ordenó, y después de esto, Dios tuvo misericordia de la tierra. Cuando el duelo se cerró, la tierra fue sanada. ¿Saben qué hizo David, hermanos? No solo restituyó en el duelo los 7 cuerpos que se habían dado. Él fue a rescatar los restos del que había originado todo ese problema y de su amigo Jonatán. Junta todos los restos, hace un sepulcro, hace él ordena a todos ellos de que puedan estar en un sepulcro, y entonces es cuando se cierra la sanación de esta situación, de esta crisis por la cual había pasado el pueblo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que usted muchas veces no nada más tiene que perdonar a la persona que le hizo el mal, sino a la que lo originó. Porque a veces es una persona que igual tuvo un daño, fue una persona que también respondió a una acción que le había pasado y le dice, es que probablemente ni siquiera sea culpa tuya, y ¿sabes qué? Yo perdono también a los que te hayan hecho un mal. Es lo que estaba haciendo David en esta restitución. Yo voy a pedir a mis hermanos, y agradezco mucho que se hayan quedado, porque les pedí el enorme favor de que nos acompañen con una última alabanza. Y en lo que ellos se preparan, solamente quiero concluir con esto, mis hermanos. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie. Este pasaje, más que una historia, es una gran reflexión de un respecto de pactos y un tiempo al cual nosotros tenemos que darle a cada situación. Dice en Eclesiastés que hay tiempo para ¿qué, hermanos? Hay tiempo para todo. Para todo hay tiempo. Este pasaje nos enseña algo especial. Dios honra el dolor, pero nos llama a vivir en él, no para siempre, hermanos. No es pecado que te duela. No es falta de fe llorar una pérdida. Dios está cerca del corazón quebrantado. En nuestros países latinoamericanos nos enseñan
a los hombres una acción muy machista, que un hombre no debe, ¿qué, hermanos? Llorar. Y entonces muchas veces los hombres que no fueron liberados de eso se lo guardan. Y se lo guardan en una actitud, tal vez muchas veces no de rencor, sino de actitud. En una actitud en donde hay gente que le dice, pero gózate. Dice, estoy gozándome. Es más, estoy hasta danzando. Y dice, sí, mira, ¿no ves mis pies? Porque siguen atados a tristezas, a pasados que tal vez no fueron correctos. Y nos han dicho que nosotros como hombres no podemos expresar un dolor. Y hoy el Señor te dice, no es pecado. Hace 8 días alguien fue tocado por el Espíritu. Algunos yo sé que se percataron. Yo me acerqué a orar por esta hermana. Yo le decía al Señor, un poco de eso, Padre. Tan solo un poquito de lo que ahorita tú le estás dando a ella. Regálamelo hoy a mí. Yo hoy quiero que tú me quebrantes. Ven a mi vida. Yo no quiero seguir caminando en círculos. Yo quiero vivir sabiendo que tú eres el que me lleva de la mano, que tú tienes el control de mi vida, que yo no puedo dar un paso si tú no vas conmigo, si tú no vas delante, si tú no vas detrás, si tú no vas arriba, si tú no me cubres de forma completa. No es falta de fe llorar una pérdida. Y si usted puede llorar con la persona que está sufriendo, hágalo si lo siente en su corazón, porque eso se llama empatía. He visto a personas religiosas que miran a alguien que está llorando y solamente reprendemos ese dolor en el nombre de Jesús. Usted ya no puede llorar. Por supuesto que sí puede llorar, porque las lágrimas también traen sanidad, hermanos. Dios está cerca del corazón quebrantado. Pero llega un momento en el que Dios nos dice que es tiempo de soltar, de sepultar lo que murió y de avanzar. David sabía que esto se iba a acabar cuando él sepultara aquellos cuerpos. Y sabía que con esa acción entonces el Señor terminaría de sanar. Hoy necesitamos decirle, Señor, esto que tengo, sepúltalo. Tu palabra dice que cuando tú nos liberas, cuando tú nos aceptas como tus hijos, todos nuestros pecados y nuestro pasado se va a lo más profundo de la mar. Ya no hay más ataduras. El Señor te libera por completo, hermanos. ¿Y sabe qué es parte de la Escritura? Lo dice. En 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén, gloria a Dios, yo lo creo. Porque ahora vivimos una nueva vida, una vida que el Señor ha pactado por medio de su sangre derramada en la cruz, hermanos.